Cuando uno predica, uno lo primero que tiene que hacer es conectar con la audiencia. Esta idea de que nosotros estamos viviendo el peor momento de la historia, primero que todo es falsa. La sociedad estaba en crisis durante la Guerra Fría, estuvo en crisis durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, las guerras de liberación en Sudamérica, la guerra civil en los Estados Unidos. El mundo siempre ha estado en crisis. Lo que debemos hacer es tratar de entender cuáles son los desafíos que tenemos hoy. Ser un cristiano en Estados Unidos no es lo mismo que ser un cristiano en Nigeria hoy en día. Cómo usted conecta con la gente, tratando de encontrar terreno en común. Tú no puedes ir a la cultura y decirle, no quiero saber lo que ustedes creen, no me importa lo que ustedes están pensando. Tienes que saber dónde está la gente y entonces entrar en un diálogo y explicarle cómo el Evangelio de Jesucristo responde a sus necesidades. Me encuentro este libro de Mario Vargas Llosa que se llama La civilización del espectro. Estamos rodeados de simulacros, o sea, de cosas que parecen verdad, pero no lo son. Estamos viviendo un tiempo donde todo es artificial. La gente está tan entretenida y no le importa lo que está pasando. Simulación. Se podría decir que el sexo virtual también está bastante involucrado en eso. La mayor parte de las personas jóvenes están comenzando su vida sexual con pornografía. Nosotros estamos viviendo en tiempos de puro show, de puro espectáculo. Y algunas iglesias han reaccionado no tratando de desenmascarar el espectáculo, sino de convertir el evangelio en un espectáculo. Es un privilegio que alguien te diga, en el momento más difícil de mi vida, por favor, está aquí a mi lado. Esos son transacciones reales. Nosotros necesitamos transacciones reales. Hoy tenemos al influencer religioso. Para usted poder mantener esa celebridad, usted necesita el escándalo. Todo eso le quita brillo al Evangelio de Jesucristo. Yo no soy más que una señal de tránsito, diciéndole a la gente, por aquí tú llegas a Jesús. Yo no soy la meta es Jesús. Yo tuve un encuentro con Cristo. Yo dije, mano, este tipo está vivo. Esto es verdad. El tipo está vivo. Este tipo está vivo, man. Brother, este tipo está vivo. Deseo que todos ustedes que están viendo tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es nuestro Salvador, Él vive porque venció la muerte. Él vive de hoy y para siempre. Y yo me dedico a decirle a la gente que Cristo quiere tener una relación contigo, que Él desea que tú entres en una relación con Él. Esa es mi labor como predicador. Eh, Ha sido un sermón profético. Después de 12 años está más vigente que nunca. No se olviden darle like, de suscribirse y nos vemos en la próxima. Bienvenidos a un nuevo programa de Alafos Podcast en el cual hablamos de temas controversiales y no tan controversiales. Hoy tengo el agrado de presentar al doctor Pablo Jiménez. Pablo es el director de la red educativa Genezaret y pastor principal del movimiento La Red, una iglesia en línea. Es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Eso es así. Jiménez tiene maestría del Seminario Evangélico de Puerto Rico, Seminario Teológico Cristiano, el CTS en Indianápolis y doctor en Ministerio del Seminario Teológico de Columbia, en Decatur, Georgia. Publica tanto en inglés como en español. Es editor de la Biblia para la predicación. Produce un podcast llamado Prediquemos y cuenta con su sitio web en español, drpablojimenez.com y drpablojimenez.net para los que hablan inglés, y su canal de YouTube, drpablojimenez.tv. Así que un gran aplauso para el doctor Jiménez. Se emocionó la audiencia. Así que, doctor Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, es mi placer estar con ustedes. Y espero en el nombre poderoso de Jesucristo que podamos tener un tiempo agradable y que las personas que puedan ver este podcast, pues puedan aprender algo y tener algún tipo de beneficio para su ministerio y para su vida espiritual. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema, yo le puse como título La civilización del espectáculo, pastoreando en la sociedad del show. Y está basado en un sermón que yo escuché del doctor Jiménez, el cual me golpeó totalmente, me llamó muchísimo la atención y pues lo contacté y acá estamos. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto, vamos a tocar parte del ensayo de Mario Vargas Llosa, el cual se llama La civilización del espectáculo, publicado en el 2012.
Así que vamos a partir con todo esto. Doctor Jiménez, usted comienza diciendo que la sociedad está en crisis y usted recomienda a sus estudiantes nunca comenzar sus prédicas de esta manera, porque la Sí, sociedad siempre ha estado en sí. crisis. Así que desarróllenos un Ujú. poco más con el inicio y la introducción de este sermón. Cuando uno predica, uno lo primero que tiene que hacer es conectar con la audiencia. Y si usted no conecta con la gente en los primeros 90 segundos, 2 minutos, quizá 3 minutos de la predicación, usted va a perder la audiencia. Cuando digo perder la audiencia, no es que la gente se va a levantar y se va a ir. Es que ahora la gente anda con estos aparaticos que son computadoras de alto calibre y lo que hacen es que se ponen a ver cualquier cosa en el teléfono y se distraen y no prestan atención a la predicación. Pues una de las cosas que mata los sermones es cuando usted empieza con un lugar común, con algo que todo el mundo sabe o con algo que usted repite continuamente y llega un momento que pierde efectividad. Por ejemplo, yo tenía en la iglesia una hermana muy amada, muy amada, muy amada, que siempre que iba a dar un testimonio, empezaba diciendo la misma frase. Yo creo que la edad de los milagros no ha pasado. Si 100 veces se levantaba a dar un testimonio, 100 veces se decía la frase y ya cuando ella se levantaba, usted veía que la gente estaba moviendo la boca diciendo, yo creo que la edad de los milagros no ha pasado. O sea, llegaba un momento que ya la gente no la escuchaba, porque lo que ella estaba diciendo, pues era un lugar común. Con esto de que la sociedad está en crisis, usted se encuentra con personas que piensan que estamos viviendo el peor momento de la historia. Eso no es cierto. En el tiempo de Jesús, por ejemplo, la expectativa de vida eran 40 años. En el tiempo de Jesús, quizás 2 de cada 100 personas llegaban a los 80 años. En el tiempo de Jesús, por lo menos uno de cada 2 bebés moría al nacer. Mucha gente no sabe que en la sociedad grecorromana, específicamente la sociedad romana, no se le ponía nombre al niño, al bebé o a la bebé hasta que cumplía 1 año, porque era tanta la mortalidad infantil que la gente no le ponía nombre para no encariñarse con el bebé en caso de que muriera durante el primer año de vida. Nosotros hoy no tenemos esclavitud. Nosotros, hoy no tenemos un sistema donde la hayan personas que dominen a otras y que le digan: "Bueno, tú vas a ser mi juguete sexual porque a mí me da la gana y yo te pagué". Y si esa persona va a las autoridades, le dicen: "Bueno, no, esa persona es su dueño y puede hacer lo que quiera con usted". Por lo tanto, esta idea de que nosotros estamos viviendo el peor momento de la historia, primero que todo es falsa, ¿verdad? Pero en segundo lugar, es un lugar común. O sea, la sociedad está en crisis hoy. Y eso es cierto. La sociedad está en crisis. Una crisis de liderazgo tremenda. Pero la sociedad estaba en crisis durante la Guerra Fría, donde Rusia y Estados Unidos estaban a punto de destruirse con armas nucleares. Y la sociedad estuvo en crisis durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial. Y la sociedad estuvo en crisis durante eh, las guerras de liberación en Sudamérica, la guerra civil en los Estados Unidos, la Revolución Francesa. O sea, en ese sentido, el mundo siempre ha estado en crisis. Y por lo tanto, lo que yo quería decir allí es que en vez de nosotros decir, este es el peor momento, lo que debemos hacer es tratar de entender cuáles son los desafíos que tenemos hoy, que ciertamente son distintos a los desafíos que hubo en el ayer, pero eso no quiere decir que nuestros desafíos sean necesariamente peores que lo que enfrentaron las personas ayer. A eso me refería. Y depende también del contexto, yo diría, ¿no? Incluso el contexto actual, ya que ser un cristiano en Estados Unidos no es lo mismo que ser un cristiano en Nigeria hoy en día.
como vemos, están claro. siendo masacrados por los grupos islámicos extremistas, ¿no? Entonces, podemos decir en Estados Unidos, hay una crisis en la iglesia. Es como que, bueno, pero no se compara a lo que están viviendo en Nigeria. Entonces es un poco relativo, ¿no? Sí, la crisis acá en Estados Unidos es también el tipo de cristianismo que tiene la gente. Por ejemplo, hoy yo estuve escuchando de un obituario que escribieron de una persona que murió, que era profundamente racista. En el obituario decía que era una miembro fiel de su iglesia, una creyente fiel, muy profunda, pero ella estaba convencida de la inferioridad de las personas que no tenían el mismo color de piel de ella. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo es ese? Ent- por lo tanto, eh, la crisis del cristianismo en América Latina es distinta a la crisis del cristianismo en los países islámicos, en los países en, en guerra, como el caso de África, ¿verdad? Pero es una crisis. Lo que pasa es que es una crisis que es muy distinta. Es una crisis que es muy distinta. En el sentido, por ejemplo, mucha gente aquí en Estados Unidos idolatra eh, la década de los 50. La década de los 50, dicen los sociólogos, que fue la década donde más gente iba a las iglesias en términos de porcentaje de la población. Y eso cayó tremendamente durante los años 60 y ha seguido decayendo, sobre todo en la cultura dominante. Y mucha gente dice, vamos, tenemos que volver a ese tiempo de los 50. Ese tiempo de los 50 era el mismo tiempo donde habían miembros de la iglesia que eran líderes del Ku Klux Klan y dinamitaban otras iglesias. Y cuando le digo esto, no le estoy mintiendo. Yo conocí a una pastora que me dijo que cuando ella estaba en su primera iglesia como pastora estudiante, allá en los 60, dos de los ancianos de la iglesia, de los líderes de la iglesia, le dijeron, pastora, nosotros somos los líderes del Ku Klux Klan en este county, en este condado. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo es ese, verdad? Donde tú vas a la iglesia, entonces vas y te pones una capucha y vas y pones una cruz en, frente a la casa de una persona de color y le prendes fuego para intimidarla. Pero van a la iglesia el domingo. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo es? Así que yo creo que yo creo que cada cultura necesita explorar cuáles son los desafíos que tenemos nosotros hoy. Todas las iglesias, en todas las culturas, van a enfrentar algún tipo de desafío. ¿Cuál es ese desafío? Es la pregunta. Usted menciona que la iglesia debe esforzarse para comprender los desafíos actuales porque le toca pastorear a la sociedad en medio de la crisis. Y luego menciona que la iglesia siempre ha requerido, requiere y requerirá tener diálogo con la sociedad. ¿A qué se refiere con este diálogo con la sociedad? Nosotros tenemos que tratar de conectar con la gente. ¿Y cómo usted conecta con la gente? Tratando de encontrar terreno en común. A eso es que me refiero. Cuando usted va a la Biblia, al Nuevo Testamento, el libro que es más emocionante cuando usted le estudia en términos de lo que es la evangelización, la contextualización, el conectar con la cultura, es el Evangelio de Juan. Lo que pasa es que muchos de nosotros no, como no conocemos el contexto histórico, pues no nos damos cuenta de las cosas. Pero, por ejemplo, en el pensamiento grecorromano, usted como un estudioso de esas cosas sabe que los griegos y los romanos pensaban que sus supuestos dioses no eran los dioses de verdad. Ellos eran emanaciones de el logos. Una de las teorías dominantes, no era la única, pero una de las teorías dominantes en Grecia es que cuando se creó todo había una gran masa
una mónada, porque era una sola, una gran masa de luz y de espiritualidad, que se llamaba el Logos. El Logos explota, se quiebra, y los pedazos más grandes del Logos se convierten en divinidades. Los pedazos intermedios se convierten en principados y potestades. Y dependiendo del teorizante, los pedacitos más pequeños son el espíritu de la gente. Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo. La mayor parte de los griegos hubieran dicho, tiene toda la razón. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien. Y ese verbo era luz. Perfecto. Hasta ahí va perfecto. ¿Cuándo es que ellos dicen, no, esto no puede ser? Cuando dicen que ese verbo se hizo carne. No, 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 eso no se puede porque los griegos pensaban que la carne era inherentemente mala, la materia era mala. Pues, ¿cómo te va a decir que en este señor habita el logos? Entonces, lo lógico es decir, bueno, probablemente es que hay un pedacito del logos en él, o un pedazo grande del logos en él, y él va a ser una emanación, un principado, una potestad. Cuando usted sigue leyendo, Juan dice, no, no, no. La plenitud, pleroma en griego, la plenitud de, de la divinidad está en él. Y de su plenitud tomamos todos. Después de la guerra de Jerusalén, la guerra judía, donde Jerusalén fue destruida en el año 70, esa guerra fue del 66 al 70, varios grupos quedaron descabezados. Uno de esos grupos fue los que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Pues Juan le va a decir, ¿usted es discípulo de Juan el Bautista? Pues mire esta historia. Cuando Juan vio a Jesús, 2 veces dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en un momento, je el mismo Juan le dice a sus discípulos, váyanse con él. Y en tercer lugar, cuando Juan le preguntaron si él era el Mesías, él dijo, no, no, déjeme decirle, yo no, yo no soy el Mesías. Es como si esto fuera una boda y él es el novio y yo soy el amigo del novio. Y eso está en el capítulo 3 de Juan. En el capítulo 2 hemos tenido las bodas de Caná. Y en el capítulo 4 empieza cuando Jesús se encuentra una mujer al lado de un pozo. En la Biblia hebrea, cuando un hombre se encuentra al lado con una mujer al lado de un pozo, eso termina en boda. Exacto. Ya sea porque el hombre ha sido enviado a buscar, como el caso del siervo de Abraham, o porque el hombre mismo encuentra a la mujer, como en el caso de Jacob y en el caso de Moisés. Ahora, en ese capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Los samaritanos tenían una teología muy similar a la judía, pero los judíos no la encontraban ortodoxa. Así que los judíos esperaban al Mesías y los samaritanos esperaban al profeta. Te lee el capítulo 4. Ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y él dice, sí, yo soy. Entonces ella va y dice, llegó el que esperábamos. Entonces eso es para darle, ¿verdad?, una viñeta de cómo Juan está hablando a cada bolsillo de la cultura, diciendo, eso que es importante para ti es Jesús. Al punto que, por ejemplo, el templo que había en el monte Gerizim, un templo que existía desde el tiempo de Jeroboam, de los años 900 antes de Cristo, fue destruido por allá por el año 102 por uno de los reyes asmoneos. Juan menciona eso. Cuando la mujer le dice a Jesús, nosotros teníamos un templo, ustedes lo destruyeron. Y dice que no podemos adorar en este monte. ¿Y qué le dice Jesús? Mira, va a llegar el momento donde esto de los templos en los montes no va a importar. Y lo que va a importar es que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Juan está contestando una de las preguntas fundamentales que tenían los samaritanos. Y no, Entonces, el punto mío es que tú no puedes ir a la cultura y decirle, no quiero saber lo que ustedes creen, no me importa lo que ustedes están pensando, esta es la verdad. La gente no te va a escuchar. Tienes que saber dónde está la gente y entonces entrar en un diálogo
y explicarle cómo el evangelio de Jesucristo responde a sus necesidades. Fricción entre la cultura y la iglesia, ¿no? Muchas veces a lo largo de la historia, sobre todo en las últimas décadas, la iglesia ha creado un tipo de subcultura, sobre todo en el evangelicalismo, esa separación extrema, apartémonos del mundo, y han creado su propia cultura dentro de la iglesia y prácticamente han deportado al mundo, ¿no? Y por eso se ha perdido lo que es la cultura evangelística de la iglesia, ¿no? El estilo de vida evangelístico, sobre todo de los protestantes, ¿no? Diría yo. Es bien curioso que usted menciona lo del el novio y la novia, porque fíjese que la mujer samaritana también representa algo muy especial, que siendo samaritana era mitad judía y mitad gentil. Entonces, de alguna manera evoca la completitud, ¿no? De la iglesia, tanto judía como comenzaron y el expandimiento hacia los gentiles. Así que, wow, muy buena analogía, doctor Jiménez, en ese sentido. Maravilloso. Usted menciona, entrando ya un poco más de lleno en esto de los tiempos del show. En la iglesia, claro, usted menciona, tiene que tener un diálogo con la sociedad, con la cultura, pero tenemos que entender en los tiempos que vivimos. Y usted menciona que vivimos en los tiempos del show. ¿Cómo podríamos describir la sociedad contemporánea? Bueno, primero tengo que decir que yo estudié francés en la universidad. Claro está, eso fue hace más de 40 años. Yo siempre he estado en conexión con el pensamiento francés. Entonces, la crítica social radical francesa de personas como Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Marc Aurèle, Lipovetsky, sígale por ahí, ¿verdad? Eh, Uno entraba en diálogo con todas esas eh, visiones de la sociedad, pero era muy difícil usted en un salón de clase presentarle eso a la gente. Pues entonces, un día yo estoy regresando a Puerto Rico, yo vivía en Puerto Rico en aquel momento, desde México, y allí en la librería Gandhi, que está en una cadena muy grande en México, pero tienen una tienda ya en la zona de seguridad, ya donde están las salas de abordaje en el aeropuerto Benito Juárez. Y me encuentro este libro de Mario Vargas Llosa que se llama La civilización del espectro. Y cuando lo ojeo, me doy cuenta que no es una novela. Y cuando miro, él está poniendo en español mucho de este análisis social que viene de la crítica radical francesa. Y compro el libro. Cuando aterrizo en San Juan ya me lo he leído. Y poquito después, cuestión de 1 o 2 semanas después, mi denominación me pide que tenga este diálogo, esta sermón o conferencia al todo el cuerpo ministerial, en lo que llamamos en Puerto Rico un encuentro ministerial de los discípulos de Cristo. Y allí había más de 70 pastores y pastoras, de los 100 más o menos que había en aquel momento. Y fue bien interesante para mí el que ya yo tenía un esquema para la conferencia, pero entrar en diálogo con Vargas Llosa. Entonces, como en Puerto Rico nosotros tenemos una alta influencia de la cultura estadounidense y en el lenguaje tenemos una alta influencia. Uno de los problemas que tenemos los puertorriqueños cuando salimos a dar conferencias en América Latina es que si usted no es disciplinado, termina diciendo una palabra en inglés de cada 6, 7 u 8 que dice. Entonces, es muy común que en Puerto Rico la gente no diga, no, eso él hizo un espectáculo. La gente va a decir, hizo un show. Usted no va a escuchar que una persona diga, no, ese hombre hace unos espectáculos tremendos. La gente dice, no, él es un showman. ¿eh? Entonces, yo lo que hice fue que puertorriqueñicé un poco esto de el espectáculo y decir que nosotros vivimos en los tiempos del show. ¿Qué quiere decir eso?
Eh, en gran parte, Vargas Llosa está influenciado por Jean Baudrillard, que dijo que nosotros estamos rodeados de simulacros, o sea, de cosas que parecen verdad, pero no lo son. Ese es el problema. Y que nosotros, o sea, es importante, Baudrillard dijo esto en los años 80 y después en los años 90, diciendo que íbamos a llegar al momento donde íbamos a crear mentiras que la gente las iba a encontrar más verdaderas que la verdad. Fue profético. Fue profético, y eso es lo que está pasando hoy. Ahora mismo con Gemini, programa de inteligencia artificial El Google. de Google, y la nueva actualización que tiene ChatGPT, porque se habían quedado atrás, usted puede crear deepfakes sin problema. Usted puede crear una foto y la gente lo ve. Pero si no, ¿cómo me va a decir que no es verdad si yo lo vi? Pero lo que estás viendo es mentira. O sea, no es algo que no ocurrió de verdad. E incluso Entonces, incluso videos, eh, voz, exacto, exacto, con tu voz, todo. exactamente, exactamente. Entonces, es muy fácil hoy para la gente crear narrativas. Y ahí es que estamos. O sea, la gente crea narrativas, hacen una poca vergüenza de verdad. No, no, eso fue inteligencia artificial. Sin embargo, una persona honesta le hacen una narrativa falsa y que la persona va a decir, no, eso fue inteligencia artificial. Entonces, ya la gente nosotros no sabemos a quién creerle. La persona común y corriente no sabe a quién creer. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo un tiempo donde todo es artificial, donde todo es artificial. La mayor parte de la gente no entiende que si usted tiene un canal de YouTube, YouTube le va a mandar más o menos $1 por cada 6,000 visualizaciones. Y entonces, lo que más llama la atención es el escándalo. Así que tan pronto ocurre algo, usted entra y ¿qué va a ver? En tendencia, gente que están mintiendo sobre eso. Y van a decir, no, no, no crea lo que dice la prensa. No, 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 no. Lo que pasó de verdad aquí fue. Y dicen una mentira. O Esa sea que gente lo que basi están es monetizando. eso iba a decir, justamente lo que usted menciona. O sea que básicamente las mentiras ahora se monetizan, lo cual motiva a la gente a mentir. Claro, claro. Eh, yo estaba escuchando esta semana a un comunicador en Puerto Rico que está en el mundo de las noticias. Y él habla de cómo 2 amigos de él, hicieron un programa destruyéndolo. ¿Por qué? Porque estaba monetizando. Y después él se encuentra con las personas y dice: "Mira, no era personal". Pero él dice: "Pues, ¿cómo si tú me estás insultando a mí no va a ser personal?". O sea, mucha gente se han divorciado, ¿verdad?, de su personalidad pública y piensan que ellos pueden ser buenas personas, tener una personalidad pública dedicada a la mentira. Y hay gente que cree eso. Y pueden Este, destruir vidas con eso. Eh, oh, es más, hace poco yo leí acerca de una persona que él se dedica bastante a como a desmascarar, ¿no? Cuando las compañías han optado por una política DEI, digamos, se encarga de todo eso. Y resulta que el equipo de inteligencia artificial de Google de alguna manera configuró su inteligencia artificial para que cuando la gente lo buscara, salieran reportes de él de abuso sexual, salieran noticias con videos, lo cual él dice como que yo nunca he estado acusado de nada, nunca he estado en un juzgado incluso. Entonces, oye, él los demandó, pero ha tomado una demanda larga el quitar eso. Entonces, cualquier persona que busca acerca de él, le aparece eso. Y su reputación está en el piso. Y su vida, pues, obviamente, está básicamente acabada su vida pública. pero todo eso es cierto. Pero por otro lado, la gente está tan entretenida que no le importa lo que está pasando. ¿Cuántas personas usted conoce? Yo conozco que me dicen, yo no veo noticias. Yo no veo noticias porque me pone mal. Pero entonces sale algún tipo de idiotez en la televisión, como la casa de los famosos, o gente bailando que no son bailarines. Y usted ve y la gente, eso tiene unos rating tremendos. O sea,
Porque, ¿qué pasó? Las series, la gente hoy las ve en el móvil, en la tableta, en la computadora, o en el Apple TV o el Roku que conectan a la televisión. Las películas igual. La gente nada más está yendo a la televisión por 3 razones. Una, no tienen dinero para pagar cable. 2, a ver noticias locales. Y 3, a ver l reality shows. Estos programas que están más o menos basados en la realidad, pero claro está, hay un libreto, pero la gente se cree que es cierto. Es una Este, simulación, como usted lo menciona. exactamente, todo es una simulación, pero la gente jura que la simulación es más real que la realidad. Por ejemplo, miren lo que pasó con la cuestión del COVID-19. Las autoridades le dicen póngase una máscara. Pues hay gente diciendo que la máscara era del diablo, que eso no se podía utilizar, que ese es del otro, que se ponga una vacuna. No, que cómo usted me va a decir que me ponga una vacuna. Pero entonces surgió un rumor en el internet de que había un medicamento para caballos que si usted se lo tomaba, le quitaba el COVID. Pues ocurrió en Puerto Rico que estas personas que tenían negocios para vender medicamentos y comida para animales, empiezan a tener todas estas personas que van a comprarle el medicamento se agotó, pero la gente sigue llegando, entonces hay una lista de espera. Y ahí uno de los dueños dice, espérese, ¿y por qué usted tiene caballos? No, yo no tengo caballos. Dice, ¿y por qué usted quiere este medicamento? No, porque Pepito 345 en TikTok dijo que esto quita el COVID. E inmediatamente lo que hizo este señor fue cancelar todas las órdenes y prohibirle a sus empleados venderle eso. ¿Por qué? Porque cuando empezara a morir la gente, venían las demandas en contra. Entonces, habían personas que estaban protestando diciendo que tenían derecho a comprar el medicamento. Pero, pero vea la cuestión, o sea, la prensa escrita, la prensa seria, te está diciendo una cosa, pues tiene que ser mentira. Juanita 454 en Instagram dijo algo, pues tiene que ser verdad. Entonces hemos invertido la narrativa. Y ahí es que estamos. Hoy la gente no sabe distinguir la realidad de la fantasía. Y le dan el beneficio de la duda a una cosa que están descabelladas. La gente lo cree. Ahí es que estamos. Incluso el tema de la simulación, se podría decir que el sexo virtual también está bastante involucrado en eso, cómo se ha carcomido a la sociedad completamente. Bueno, yo tuve casos como pastor en Puerto Rico de mujeres diciéndome, mi esposo no me toca hace 3 meses. Y cuando yo hablo con el esposo, me dice, es que yo todas las noches veo pornografía y todas las noches, pues, termino practicando el autoerotismo y cuando voy a la cama no funciona. Y le estoy hablando de personas jóvenes y atractivas. Y yo tuve esos casos. Yo tuve esos casos. Usted tiene eh, la realidad de que hoy, pues, por muchas razones, la mayor parte de las personas jóvenes están comenzando su vida sexual con pornografía y sus relaciones de verdad con gente, pues, las posponen. ¿Y cuál es el problema? Si tú cometes el error de pensar que la pornografía es realidad y no una simulación, no vas a tener una primera relación sexual que se parezca en nada a la intensidad que viste en la película, que viste en el vídeo. Entonces la gente dice, pues yo no sirvo. Esto es una locura. Nosotros estamos viviendo en tiempos de puro show, de puro espectáculo. Y algunas iglesias han reaccionado no tratando de desenmascarar el espectáculo, sino de convertir el evangelio en un espectáculo. Entonces, ahí tenemos los sermones de motivación, sermones de humortivación, que, ¿verdad? Donde usted tiene comediantes del púlpito, y hay gente que los reconocen
y lo hacen como comediantes del púlpito, pero hay otras personas que dicen, no, yo soy un predicador serio, pero cuando usted le escucha, lo que están es diciendo chistes y tonteras continuamente. Podríamos meter ahí también la teología de la prosperidad. Que usted menciona es una ideología, la ideología de la Claro, claro, porque eh, es algo que es eminentemente falso. Esta cuestión eh, de que si tú das $1, Dios te va a dar 100, primero es una mala interpretación de la parábola. O sea, primero, una mala interpretación del texto bíblico. Y segundo, no va a ser para todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Y de nuevo, yo pastoreé gente. Yo tuve familiares que iban a estas iglesias. Entonces, cuando tú haces todo lo que ellos te dicen y fracasas, ¿qué te dice? Es que tú estás endemoniado. Por eso es que no tienes prosperidad. Vamos a sacarte esos demonios de pobreza. Y esas personas terminan yéndose de la iglesia. Mire, hermano, usted no me va a creer esto, pero no le estoy mintiendo. Esta señora iba a mi iglesia, una mujer ya entrada en años, pero muy bonita. Cuando joven debió ser espectacular. Ya a los 50 y tantos años todavía era una mujer muy atractiva. Pero no era una persona con educación. Yo creo que apenas había llegado al noveno, 10.º grado Pues ella iba a nuestra iglesia y un día se desapareció. Tuvo la delicadeza de venir otro día y dice, mire, pastor, quiero decirle oficialmente que yo me mudé de iglesia. Me fui hasta otra iglesia. ¿Por qué? Me dice, porque allí cuando uno ora brilla. Dice, ¿cómo que tú brillas? Dice, "Pues, cuando usted va al altar y se arrodilla y ora y se ve, empieza a brillar. Y que lo que pasa es que tenían un aire acondicionado, un clima, ¿verdad? Un aparato de esto de clima era que un brillo. ellos encendían en el momento de el llamado. Y en las aspas ellos ponían este brillo que le llaman glitter, y las personas que se arrodillaban a orar en el altar le caía eso encima. Y esta señora de verdad, ella creía que eso era algo sobrenatural. Y mire, pastor, hasta después que usted sale de la iglesia sigue brillando. Ese guión de mega iglesia. Hay un caso similar en una iglesia anglosajona, Bethel Church, en California, si no estoy mal. El mismo caso, igualito. Eso es así. Y nosotros, pues, no podemos dar testimonio de la verdad utilizando la mentira. Y hay otro nivel teológico aquí. La verdad para nosotros, aunque yo sé que muchas personas hablan de la verdad que es proposicional, como Francis Schaeffer, ¿verdad? Ese tipo de evangelicalismo. Pero Juan 14:6 a mí me dice que la verdad no es un documento, la verdad es alguien. Que Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que, ¿cómo yo voy a dar testimonio de aquel que es la verdad utilizando mentiras, utilizando Compatible. estratagemas, utilizando trucos? ¿Eh? Y tocando Ese es el dilema. y usted que mencionaba todo este show, ¿no? De las mega iglesias. Me gusta cuando lo define Vargas Llosa acerca de qué es la civilización del espectáculo. Y la menciona como que en donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, como usted bien dice. Y donde divertirse, escapar del aburrimiento es la pasión universal. Me llama mucho la atención Exactamente, que hoy en día no podemos ver a gente que esté tranquila, simplemente digamos que estamos haciendo la cola en el supermercado o en el banco. Raramente uno ve a una persona simplemente parada y esperando. La gente está metida en su celular. Es como que no pueden tener 2 minutos teniendo su mente en paz, o su mente tranquila, o su mente, pues, como le digo, de manera pasiva, ¿no? Estamos en esta adicción de dopamina, la cual nos crean los dispositivos. Es una epidemia, ¿no? Eh, y y Usted ve, usted ve personas viendo televisión y en el anuncio de la televisión
entran a TikTok o a Instagram a ver videitos Ujú, para después seguir exactamente, viendo el programa. Estamos adictos al entretenimiento. Y y creo entonces, que ¿dónde esa queda el tensión espacio para la reflexión? exactamente, y como usted dice, creo que ese déficit de atención está entrando en las iglesias, porque hoy en día la gente no aguanta más de 20, 25 minutos de prédica. Si pasan los 25 minutos, pierdes a la gente. ¿Por qué? Porque no, el déficit de atención se ha reducido muchísimo. Hace poco yo estudiaba los sermones de San Agustín y mencionaba que a veces sus sermones duraban 3, 4, 5 horas. Y uno dice, pero ¿cómo esta gente se va a quedar 5 horas ahí escuchándolo? Y no podemos comprender que su concentración, su nivel de concentración en un promedio de la gente era muchísimo más alto. Tenían la capacidad de hacerlo, pero hoy en día no es así. Y creo que es por esto, ¿no? Desgraciadamente. Usted menciona esto del entretenimiento como un fetiche, lo relaciona con el fetichismo y defínanos primero que todo qué es un fetiche. Bueno, en términos de lo que la Real Academia Española lo define, un fetiche es un ídolo u objeto de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales. Sin embargo, en el pensamiento marxista se utiliza la palabra fetiche para hablar de cómo objetos de compra y venta se han convertido prácticamente en ídolos. Y entonces estamos hablando del fetichismo del comercio. Pues ahora mismo se acerca el día de Navidad. ¿Cuántas personas van a estar comprando cosas que no pueden pagar, poniéndolas en una tarjeta de crédito, porque eso le da un símbolo de estatus? Entonces quieren eh, un televisor, un aparato para ver televisión, pero ya el televisor de 40 pulgadas es muy pequeño y necesitan el de 60, 72 pulgadas, pero lo quieren 4K. ¿Quieres un televisor? Pues mira, 250, $400 puedes tener un tremendo televisor. No, pero me voy a meter a pagar $2,000 que no tengo, así que voy a tomar prácticamente un préstamo, que eso viene a ser la tarjeta de crédito, o abro crédito con la compañía para llevarme este televisor de 2,000. Y como voy a pagar el mínimo, voy a terminar pagando 4, 15 o $5,000 por un televisión, o sea, por un televisor, porque es un símbolo de estatus, de manera que cuando la gente llegue a mi casa, ya, wow, Pablo tiene un televisor 72 pulgadas, 4K, ¡guau! Le debe estar yendo súper bien. Y es falso. Entonces, Volvemos volvemos a lo mismo. a la simulación. Utilizamos la mercadería, utilizamos la mercadería como un elemento cuasi religioso para validarnos nosotros mismos. Entonces, eh, este muchacho pastoreaba en una iglesia independiente cerca de la mía. Un muchacho que se crió como uno de los mozalbetes del barrio. Tuvo una experiencia de conversión, comenzó una iglesia, le iba muy bien. ¿Cuándo fue que la destruyó? Porque lo invitaron a un lugar donde le dijeron que él no estaba vistiendo a la altura de su llamado. Él no podía ser un pastor de éxito utilizando un traje de $200. Él necesitaba por lo menos un traje Hugo Boss de $2,000, que necesitaba usar zapatos Ferragamo, que necesitaba tener una camioneta de 40 o 50,000 o $60,000. Y el hombre llegó y le dijo a su iglesia, hermano, pasé una gran vergüenza en en el encuentro ministerial que fui, un encuentro en Estados Unidos. Cuando regresa a Puerto Rico, le dice a la iglesia, yo necesito estas cosas. Y la iglesia
lo más que pudo recoger fueron $28,000 para el vehículo. Y él, entonces, lo que hizo fue castigar a la iglesia verbalmente, pero miren que no, que yo necesito la camioneta de 40, 50,000, y la gente se le fue. O sea, volvemos al punto. eh, la gente, en vez de estar buscando lo funcional, están buscando cosas que le den estatus, que le den estatus. Eh, pago con esta tarjeta porque eh, yo puedo tener la cuenta regular, pero yo estoy pagando más porque tengo la cuenta de platino. Y cuando yo pongo la tarjeta de platino, pues entonces me tratan de otra manera. Entonces seguimos continuamente creando elementos para nosotros validar un estilo de vida sin pensar que Jesús lo dijo bien claramente. El valor de un ser humano no depende de los bienes que posee. Que hagamos que tesoros donde, en el cielo, donde no se pudren, donde no se dañan, donde no se descomponen. Pero nosotros seguimos comprando cosas y haciendo cosas para que la gente vea el éxito que estamos teniendo. Eso no es cristiano. Eso no son valores cristianos. Entonces, cuando se predican como que esto es el evangelio, estamos ya rayando en la herejía. Y ahora que estamos hablando del consumismo, usted menciona un término que se llaman los no lugares, que muy interesantísimo acerca de esta filosofía también francesa, ¿no? Menciónenos un poco acerca de esto. Marc Auguet es un pensador francés que acuñó la frase los no lugares. Y lo que él nos dice es que en la sociedad contemporánea hemos creado espacios falsos, donde las interacciones son falsas. Pero después que usted pague, después que la tarjeta de crédito pase, usted va a tener toda una serie de beneficios. Por ejemplo, el Uber. ¿Qué es el Uber? Bueno, antes tú tenías un amigo y decías, mira, voy para el aeropuerto, yo te llevo. Y el amigo le llevaba y hablaba en el camino y todo ese tipo de cosas. Y usted no le pagaba porque era un amigo. Hoy, ¿usted qué hace? Pide un Uber y va para el aeropuerto y va hablando con la persona y la persona es muy amigable y todo eso. Y al final, usted no le tiene que pagar porque el sistema le cobra tarjeta de crédito. Es una experiencia similar a la de que un amigo te llevó, pero es una transacción. Alguien le invita a comer a su casa y cuando la persona recibe, oye, qué bueno que tú estás aquí, ven acá, mira, pruébate esto que hice, no, siéntate acá, que te voy a... Y usted come maravillosamente bien. Usted llega a un restaurante y el mesero, oye, yo me llamo fulanito, le da el primer nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Y te empieza a hablar por tu primer nombre. Y dice, pues mira, aquí todo es bueno, pero mi platillo el que más me gusta es este, y tal, que yo te recomiendo. Es como si tú estuvieras comiendo en la sala de la casa de alguien, pero al final hay una cuenta. Note cómo la industria hotelera ha cambiado el nombre a la industria de la hospitalidad, pero es hospitalidad pagada, porque si la tarjeta no pasa, usted no tiene cuarto. Entonces, eh, lo que dice Ogué es hasta qué punto nosotros estamos creando espacios donde todas las transacciones, todas las relaciones son falsas. Y entonces yo lo que hago es que extrapolo y me pregunto en cuántas iglesias, en vez de usted tener una comunidad real, usted está teniendo una comunidad falsa. Y, por ejemplo, una vez que un amigo iba a tener un concierto, él iba a tocar en un concierto. Yo soy percusionista, eso cuando yo era joven, y fue una de las primeras iglesias que hubo en Puerto Rico. Y él me dice, mira, yo necesito que me ayudes con la percusión. Y yo fui a tocar. Y pasó el pastor, que yo lo había visto, ¿verdad? En la prensa, lo escuchaba por la radio. Y el pastor me saludó como si yo fuera miembro de la iglesia, pero él no tenía la más mínima idea de quién yo era. Entonces, ¿esa es una relación real o es una transacción falsa? Esa es la pregunta.
Y claro está, un pastor no puede recordar a todo el mundo, ni puede identificar a todo el mundo, pero para mí, esto a mí lo que me enseñó fue que cuando yo, como pastor, eh, ya estaba en una iglesia y llegaba alguien, yo iba y le preguntaba a la persona: "¿Quién tú eres?". Me dice: "Soy el pastor ta". Y teníamos y fue interesante que hubo líderes de la iglesia que llevaban la vida en esa congregación, que me dijeron: "Pastor, usted conoce aquí más gente que yo". Sí, esa es mi labor, Exacto. esa es mi labor. O sea, porque yo necesito conocerte en la hora buena, porque la hora mala viene, y en la hora mala tú me necesitas a tu lado, ¿verdad? Cuando alguien cae preso, cuando alguien, eh, está enfermo, cuando alguien tiene una crisis, económica, pues yo tengo que estar ahí. Pero, por ejemplo, mi papá, yo no me crié con mi papá. Mi papá, perdió a su esposa de toda la vida, ella no era mi mamá, era mamá de mis medios hermanos, eh, y yo estuve con él en el funeral. Entonces, el sacerdote empieza y dice el nombre completo de ella en el sermón funerario. Y yo veo que mi papá hace así y se le queda mirando al sacerdote. Y yo le dije: "¿Qué pasa?". Me dice: "Es que yo no sabía que el sacerdote conocía el nombre de mi esposa". Él daba por sentado que el sacerdote no tenía idea de quién era ella. Entonces, ¿es eso una comunidad verdadera? Esa es la pregunta. ¿Usted considera que las iglesias, muchas de las iglesias se han convertido en no lugares? Desgraciadamente sí. Hay muchas iglesias que, para decirlo de manera elegante, es que iglesia donde hay verdadera comunidad, que la gente se conoce, son auditorios evangélicos, donde la gente va a escuchar a un predicador celebridad. Pero la mayor parte de esas iglesias no tienen un esquema del ministerio de grupos pequeños, un esquema celular. Si tú eres miembro de la iglesia y te enfermas, el pastor nunca te va a ir a visitar. O sea, porque ¿verdad? Son monstruos de miles de personas. Y muchas de esas iglesias, todos los, todos los fines de semana, atraen personas que van sencillamente porque están en la ciudad y quieren ver la mega iglesia o quieren escuchar al pastor celebridad. Eh, la gran pregunta, ¿es eso una iglesia donde hay verdadera comunión entre los hermanos y las hermanas? Donde hay verdadero cuidado pastoral. Ahí es que está la pregunta. Entonces, la línea es la misma. Jesús es la verdad. ¿Yo puedo dar testimonio de la verdad practicando la mentira? Pues no, no se puede. Y ¿Y entonces cómo, ahí es que entramos. ¿Cómo podemos ser una iglesia verdadera, eh, en un mundo donde la mayor parte de las transacciones son falsas? cómo puede la iglesia evitar que sus ritos se perciban simplemente como otra representación teatral? Se habla mucho del primitivismo, volver a mirar a la iglesia primitiva. ¿Cómo considera Bueno, usted que podemos evitar estas transacciones falsas, como usted lo menciona? yo creo que aquí el liderazgo pastoral es central. Y usted, ¿verdad? Cuando tiene cierto adiestramiento, puede discernir aún el tono de la voz de alguien cuando la persona está mintiendo o cuando la persona está hablando, de una manera que denota que se ha contaminado con todo este show, todo espectáculo. Una vez yo llegué a una actividad ministerial y llega este pastor muy molesto y me dice: "Chico, se me dañó el día porque un muerto, un muerto". Eh, y seguía hablando de que un muerto le había dañado el día. Y él me preguntó a mí, y yo le dije: "No, no, yo nunca he tenido un muerto". ¿De veras? Yo nunca he tenido un muerto. Yo he tenido hermanos amados de la iglesia que han muerto, y he tenido familiares y amistades de hermanos de mi iglesia que han muerto.
y ha muerto doña fulanita, don menganito, murió este niño, murió esta persona, pero un muerto, yo nunca he tenido un muerto. La persona, pues, se molestó mucho conmigo cuando le dije eso, pero es que es cierto, o sea, yo nunca, entré a un lugar y sencillamente aquí hay un muerto y dije 3 tontadas o dije 3 verdades y me fui. Yo nunca hice eso. Yo tengo un artículo que está en mi página web que se llama Me dijeron que era bella. Y yo cuento que cuando yo llegué a la última iglesia que yo pastor en Puerto Rico, eh, mm, un caballero, vamos a decirle caballero, aunque era un troglodita, asesina a su esposa. Él era un hombre que le llevaba como 10 años a ella y desde que ella tenía 13, 14 años, pues él estaba con ella, aunque él, ¿verdad? Era una Ilegal. relación ilícita. Ya ella estaba en los 24, 25, 26 años, él tenía 35, 37, y ella, quería romper la relación porque el hombre siempre la había pegado, siempre la había maltratado, siempre la había golpeado, y él la mató. Cuando yo llego al funeral y veo esta mujer en el féretro, yo no veo ninguna mujer bonita, al contrario, se veía grotesca. Y un borracho que estaba allí me dice: "Pastor, mírele el cuello". Y entonces noto que de la mitad del cuello para arriba, su cara era distinta, el color de su piel era distinto. Me dice: "Ahí que está la marca donde el hombre la estranguló, y se le rompieron todos los capilares y en la cara, y por eso es que se ve así". Pero entonces, mírela aquí cómo era, y me enseña una foto y era una mujer muy bonita. Yo salgo y veo a un hombre que está sentado llorando, y yo voy y le digo: "¿Usted es el papá de ella?". Dice: "Sí, sí, esa era mi hija". Y le digo: "Pues mire, yo soy el pastor tal, eh, su sobrina fulanita es miembro de mi iglesia". Y él me empieza a contar la historia, y digo: "No, no, ya yo sé la historia, no me tiene que decir nada. Y yo sé que usted hizo todo lo posible por separarla de ese". Y el hombre se me echa a llorar encima. Entonces, eh, al rato le digo: "Me tengo que ir". Y él me dice: "No, no, no se vaya, no se vaya". Digo: "¿A qué hora es el funeral mañana?". "El funeral es a las 10". "Yo voy a estar a las 9:30 aquí con usted". "Ah, pues así sí". No te estoy diciendo que tú tienes que tener una relación de años con la gente, pero la interacción tiene que ser real. No algo que yo estoy haciendo mecánicamente, O porque me lo enseñaron en el seminario. ¿sí? Y de hecho, eso es un gran problema, que los seminarios no te enseñan. Por ejemplo, eh, ¿en qué clase del seminario te enseñan a bautizar? En los seminarios muchas cosas no las enseñan. Tú las tienes que aprender en la iglesia de todos modos. Pero esto de tú amar a la gente y tratar de establecer una conexión con la gente y de estar ahí, entender que Dios te ha llamado para tú sacar a esa persona en el momento más difícil de su vida y que eso es un privilegio. Es un privilegio que alguien te diga, en el momento más difícil de mi vida, por favor, está aquí a mi lado. Esos son transacciones reales. Nosotros necesitamos transacciones reales, porque si no nos vamos a convertir, ¿verdad? Como en esta obra de Unamuno, de San Martín Bueno Mártir, un ateo que la gente lo canoniza por lo bueno que era con la gente, pero que él hacía el ministerio sin nunca haber tenido fe. Ahí es que está el problema. Y siento que también es muy importante discernir bien el llamado, ¿no? A tener ese corazón pastoral, porque pastor que quiere estar arriba por el espectáculo, como dice usted, cuando lleguen esos momentos, no va a funcionar. Va a ser al contrario, va a ser una piedra de tropiezo para las personas. Entrando en lo que usted menciona como la cultura light, que por cierto lo menciona Vargas Llosa, ¿no? Usted Ujú. menciona que el intelectual está en peligro de extinción en Latinoamérica. ¿Por qué menciona que el intelectual está en peligro de extinción? ¿Y qué nos habla Vargas Llosa acerca de esto? Mire, es interesante que yo escribí esto hace 12 años, porque hace poco, hace unos cuantos días,
el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, dijo que él no creía en expertos y que lo que necesitábamos era gente que tuviera sentido común, no experto. Entonces, usted tiene toda esta situación que se ha creado en el gobierno de los Estados Unidos y, claro está, yo creo que es mala. Hay otras personas que la encuentran fenomenal. Usted tiene ahora mismo un hombre que no es doctor en medicina dirigiendo el departamento de salud. Usted tiene una persona que era la esposa y presidenta de la compañía, era la esposa del dueño de la compañía de lucha libre más grande de Estados Unidos y ella era la presidenta de la compañía. Hoy, esa mujer que nunca ha dado clase es la secretaria de Educación. Usted tiene un director del FBI que nunca ha sido agente del FBI y su asistente era un podcastero que criticaba el FBI. Dan Bongino, que ahora mismo se va a retirar. Los paneles de... Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se, se dice, no, los intelectuales son gente de izquierda. Hay que sacarlos de todo. ¿Por qué? Porque no, esa gente tiene una agenda. Entonces hay que quitar a todos los intelectuales de los sitios. Y hay una glorificación de la ignorancia, al punto de que yo muchas veces he dicho que estamos viviendo una época donde la inteligencia artificial y la ignorancia es real. Y esto es un problema, porque hay gente que no entiende que el hecho de que tú tengas derecho a decir algo porque tienes libre expresión, no quiere decir que cualquier cosa que tú digas va a ser verdad. Por ejemplo, ahora mismo una persona puede decir que el mundo es plano. Y hay comunidades aquí en Estados Unidos de gente que dice que el mundo es plano. que Y que ha todavía lo habido creen. toda una conspiración para decir que el mundo es redondo, pero que el mundo es plano. Y cuando ellos ven fotos, no, esas fotos son falsas. Pues entonces, si tú no crees en, eh, en la ciencia, tú no crees en el estudio, tú no crees en la disciplina y tú crees que todos los discursos tienen el mismo valor, pues entonces estamos llegando a un lugar donde eh, todo es artificial, todo es superficial. Un amigo decía que estamos viviendo en una época donde hay un mar enorme de 2 pulgadas de profundidad. Entonces, la gente va a la iglesia con este evangelio light. O sea, yo te voy a predicar el evangelio, pero no te voy a hablar de sacrificio. No voy a predicar nunca sobre un texto como el que está en Hechos 9, donde cuando Ananías protesta y le dice a Jesús que cómo es que eso que él va a ir a orar por un Saulo de Tarso, si ese hombre era un matón y un sinvergüenza. Y Jesús le dice, tienes que ir. Y una de las cosas que le dice es, y yo le enseñaré cuánto tendrá que sufrir por causa de mi nombre. ¿Usted cree que ahora mismo hay gente preparando sermones para el próximo domingo hablando diciendo a la gente, vamos a hablarle de cuánto usted tiene que sufrir por Cristo? Pues no. Entonces, a eso es que me refiero. Es un evangelio light. Y entonces, muchas veces ese evangelio light se basa en unas lecturas superficiales de la Biblia. Por ejemplo, yo tuve un estudiante que predicó un sermón de práctica sobre los 10 leprosos. Y usted conoce la historia. 10 hombres leprosos van donde Jesús. Él le dice, vayan y preséntense al sacerdote como si estuvieran limpios, para que el sacerdote los declarara limpios. Y cuando ellos ejercitan su fe, ahí son sanados. Entonces, nada más uno vuelve. Y el estudiante dice, y los otros 9 que no volvieron, ¿usted sabe quiénes eran? La lujuria, la maldad, la envidia. Y convirtió los 9 leprosos en 9 vicios que tenemos que rechazar. Y yo le dije, ¿tú quieres hablar en contra de los vicios que tenemos que rechazar? Tienes que ir a un texto que hable de vicios que tenemos que rechazar. Tienes varios en el Nuevo Testamento catálogos de pecados, ¿verdad? Y uno, a partir de Gálatas 5:17, tiene las obras de la carne.
Pero aquí tú estás diciendo que estas 9 personas son símbolos. ¿Y de dónde tú te sacas eso? Ah, que yo tengo derecho a decir. Ah, bueno, tú tienes derecho a decir lo que tú quieras. Pero lo que tú estás diciendo no sale del texto. Ah, que en la Biblia en otras partes critica eso. Tú tienes razón, pero en este texto eso no está. Entonces, él lo que él no Creo que parte entendía es que, lo que él no entendía que del mismo modo que él estaba diciendo es, otra persona podía decir cualquier otra cosa. Y de nuevo, como si todos los discursos tuvieran el mismo valor. Y la verdad es que no lo tienen. parte de esto que usted está mencionando es la gente que entra en el desconstructivismo, ¿verdad? Eh, Creo que en inglés, en la iglesia anglosajona se ha experimentado mucho más, pero es deconstruir ciertos pasajes de la Biblia y darles un sentido que no tiene nada que ver. Es como decir, quiero predicar acerca del perdón y voy a agarrar cual sea el pasaje de la Biblia que yo le quiera dar el simbolismo necesario. Y de alguna manera van deconstruyendo la Biblia, ¿no? Lo cual generalmente cae en herejías lamentables. Usted menciona 5 puntos apremiantes, ¿no? Acerca de todo el sermón, pero me quiero enfocar en el cuarto. Voy a mencionar los 5: la desestabilización de la identidad, la manipulación de los deseos por los medios de comunicación masiva, parte lo tocamos, la supresión de la curiosidad por medio de la información trivial. La cuarta, me gustaría tocarla con usted, y es el impacto de la cultura de la celebridad en el ministerio y la espiritualidad del consumo. De cierta manera, hemos tocado todas, pero me gustaría ir concluyendo acerca de esto. ¿Cómo podemos volver de esa celebridad, ¿no? Como bien ya lo habíamos tocado un poquito, abuelo de pájaro, en crear estas celebridades eclesiásticas, ¿no? ¿Cómo podemos disipular mejor a nuestra gente para que entienda que, que de esa manera no se forma la iglesia? Hace 12 años, cuando yo escribí este manuscrito y lo prediqué por primera vez, no existía TikTok y no existían los videos cortos de formatos cortos de videos de los Reels y los de Facebook y de Instagram, los Shorts de YouTube. Usted no podía en aquel momento agarrar sencillamente el teléfono, irse live, irse en vivo por TikTok o Instagram o Facebook. No se podía. Sí, nosotros ya estábamos transmitiendo, la iglesia estaba transmitiendo por un programa que se llamaba Stream y estaban surgiendo los primeros influencers, pero hoy esto se ha salido de control, porque hoy ser influencer es la meta de mucha gente que quieren vivir de ser influencers, que quieren vivir de que a la gente le interesa mucho su vida y encuentran que su vida es excelente y que la gente quiere, ¿verdad? Saber qué tú comiste y qué perfume usas y qué maquillaje usas si es una dama y qué auto maneja. Entonces, estamos viendo que han surgido influencers religiosos. Habían celebridades religiosas ya, claro está que las había. Desde que surge el evangelicalismo en el mundo evangélico, cuando surge el evangelismo masivo de la gente que empiezan a predicar en parques como Billy Sunday acá en los Estados Unidos y después Billy Graham, ¿verdad? Este, que fue el más grande evangelista en los Estados Unidos. Este, un Gille Ávila en puertorriqueño, pero que corrió toda América Latina. Luis Palau y así por el estilo. Eso ha existido. Habían pastores conocidos en distintos lugares, pero hoy tenemos al influencer religioso. Y claro está, para usted poder mantener esa celebridad, usted necesita el escándalo, porque el escándalo te pauta. Eso lo enseñan en las escuelas de comunicación.
El escándalo te pauta. Entonces, usted necesita el escándalo para ser una celebridad. Y ahí es que vienen los títulos de clickbait, ¿verdad? Los títulos que son carnada para que la gente utilice su dispositivo y haga clic. Eh, Ahí es que viene eh, todo en el mundo del reggaetón le llaman tiraera. O sea, es que usted ve que hay un músico urbano tirándole al otro y hace una canción en contra del otro y aquel hace una canción en contra de este. Estamos viendo este tipo de tiraderas entre líderes religiosos. Hay personas que se dedican a, ¿verdad?, a criticar a todos los otros líderes religiosos. Y aquel es un hereje, y aquel es esto, y aquel lo otro. Y para mí, todo eso le quita eh, brillo al Evangelio de Jesucristo. Cuando yo predico, yo no soy más que una señal de tránsito, diciéndole a la gente, por aquí tú llegas a Jesús. Yo no soy la meta es Jesús. Hebreos 12, 1 y 2, puestos los ojos en Jesús, el líder, que es la traducción correcta, el autor y consumador de la fe. Yo no soy la meta. Cuando yo me convierto en una celebridad, entonces yo soy la meta. Y ahí es que viene el peligro espiritual para todo esto. Cuando usted va a los últimos documentos que se escribieron en el Nuevo Testamento, eh, Segunda de Pedro, Judas, eh, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, hay una crítica constante de los falsos maestros. Segunda de Juan, Tercera de Juan, una crítica constante de los falsos maestros. Y hay una constante. La depravación moral lleva a la depravación doctrinal. Y la depravación doctrinal te lleva a la depravación moral. El que vive mal termina enseñando herejía. Y el que enseña herejía va a terminar viviendo mal. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento como una persona de vida santa y piadosa enseñando herejía. ¿Right? Entonces, ahí es que está el peligro de todo esto. Que yo, en vez de hacer esto porque Dios me llamó, estoy haciendo esto para ser una celebridad. Eh, en mi caso, antes de la pandemia, yo tenía un promedio de 80, 90,000 visualizaciones por mes en YouTube. Este mes estoy en 26,000. ¿Por qué? Primero, yo no tengo interés en ser un influencer. Pero en segundo lugar, yo no ataco a nadie. Yo no pongo títulos falsos. Yo no le digo a una persona, este, te voy a dar el secreto de este escándalo, porque a mi Dios no me llamó a eso. Yo doy testimonio de Jesucristo y yo trato de educar en la fe y yo trato de llevar a la gente al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Pero yo no soy la meta. Yo soy, pues, como cuando usted va a una pista y ve un letrero que dice, por aquí vas para tal lugar y en tantas millas llega. Es lo único que yo hago como predicador. Decirte, por aquí tú vas a Jesús. Yo no soy esencial para tu salvación. El que es esencial para tu salvación es Cristo Jesús, Señor. No es, yo no soy más que un instrumento que está tratando de llevarte a establecer esa relación de amor, amistad y obediencia con Dios por medio de la obra de Cristo en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es eso el discipulado? Y Y parte creo de eso, digamos, continúe, no, continúe. No, y creo que es muy corrosivo el que uno se crea en la cultura popular de Puerto Rico, ¿no? Cuando una persona se cree que es lo más grande, dicen, ese se creyó la película. Tenemos que tener cuidado de no creernos la película y pensar que ahora yo soy el protagonista. En la iglesia hay un solo protagonista y es Cristo Jesús, Señor nuestro. En Chile decimos, se pasó la película, es parecido. Me recuerda el testimonio de un pastor que entrevisté también este año, y él menciona que
cuando él lleva gente a su iglesia, le dicen: "Qué hermoso este proyecto suyo que usted ha hecho acá", y él como que dice: "Yo siempre los paro", es como que: "Este proyecto no es mío, este proyecto es del Señor. Yo tan solo soy el instrumento que Él ha utilizado para todo esto". Y hablando de eso, como de los views, las vistas, el buscar la fama, en creo que de acuerdo a eso se ha vuelto tan popular lo que es la apologética, ¿no? Y yo diría que la apologética mal fundamentada dentro del cristianismo, tanto en inglés como en español. Eh, ¿Por qué? Porque crea el debate, crea este tipo de roces, ¿no? Eh, Le digo porque yo comencé el ministerio cristiano muy cargado con apologética y lo observaba y poco a poco el Señor me daba discernimiento acerca de qué estaba sintiendo, ¿no? Al ver todo esto. Y vemos cómo realmente si la apologética no está bien fundamentada en un corazón pastoral, corazón manso y humilde como nos comanda Pedro, ¿no? Realmente podemos caer en eso fácilmente, el comenzar a crear debates sin sentido, debates vacíos, que solamente los hacemos para ganar un argumento y lucir bien en el video, ¿no? Pero carece de fundamento bíblico y carece de la obra que el Señor nos ha comandado. Algo más difícil que yo creo que hoy en día pasa en la iglesia es cómo podemos disipular a las celebridades que entran. Digamos un Daddy Yankee, eh, el caso más actual, Daddy Yankee. ¿Cómo considera usted que deberíamos comenzar el proceso de discipulado, no? Porque yo no estoy de acuerdo en que porque la persona sea famosa, quiere decir que al convertirse a Cristo lo sepa todo. Y tendemos a creer así con los famosos. O él es famoso, por lo tanto, debe saber de todo. Es una autoridad, ¿no? Ese es el primer problema. La gente le adjudica poderes extraordinarios a los famosos. Entienden que el famoso es más inteligente, que el famoso puede hablar de cualquier tema, que el famoso tiene más potencia sexual. Entonces, llevamos al famoso a otro nivel. Por ejemplo, Al Pacino ahora, casi a los 80 años o a los 80 años, tuvo un bebé. Ah, una celebridad normal. Alguien del barrio de 80, 81 años tiene un bebé y nosotros pensamos que es una poca vergüenza. Habían programas, aquí en Estados Unidos hubo un programa por varios años que lo dirigía un comediante llamado Bill Maher, que se ha convertido en un analista político cómico, y el programa se llama Politically Incorrect, o sea, políticamente incorrecto. Entonces, él llevaba deportistas, cantantes, hablar y decía: "¿Qué tú crees de la guerra nuclear?". Entonces, a veces entre las 4 personas había una persona que era experta, pero los otros eran ignorantes. Y eso es parte de eso que yo decía de la guerra contra los intelectuales. Ahora bien, esto de la apologética, yo creo que una persona necesita tener un llamado especial para hacer eso. Porque si yo voy a hacer apologética insultándote, como se dice en la, En la jerga. en la jerga urbana, pues entonces, pues no estoy predicando el evangelio. Porque el punto no es humillarte. El punto es que tú llegues al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Yo recuerdo allá cuando yo entré a la universidad en el 1976, de que la mayor parte de los que nos están viendo hubieran nacido, me pusieron la mano el libro de George McDowell, evidencia que demanda un veredicto, porque aquí en la universidad lo vas a necesitar y yo me lo leí. El hecho es que yo no he tenido que hacer mucha apologética en la vida. ¿Por qué? Porque en el fondo la gente no se convierte
porque tú los convences. La gente se convierte porque tiene un encuentro con Cristo, no porque tú los convenciste aquí. Mi labor es llevarte a tener ese encuentro con Cristo, motivarte a tener ese encuentro con Cristo, abrirte a tener ese encuentro con Cristo. Sí, hay personas que tienen preguntas que impiden ese encuentro con Cristo. Y esas preguntas uno tiene que trabajarlas. Pero la mayor parte de la gente, su problema no es intelectual. Su problema es que no lo conocen. Hace muchos años, cuando mi hijo mayor tenía 14 años, él me dijo, papi, lo que yo no entiendo es cómo tú siendo tan inteligente, tú crees todo. ¿Cómo es que tú siendo un hombre tan inteligente crees todo esto? Y yo le dije, mira, si yo analizo la fe cristiana nada más con mi intelecto, yo nunca hubiera sido cristiano. Entonces, ¿por qué te dedicaste a predicar? Dice, porque lo conocí, porque tuve un encuentro con él. Pero él no existe. Dice, no me digas eso porque yo lo conozco. Si a mí alguien me dice que tú no existes, yo le voy a decir, usted es mentiroso porque yo lo conozco. A mí, yo lo conozco, es mi Señor. Yo tuve un encuentro con Cristo. Y yo recuerdo, estando yo 2, 3 semanas de convertido, que, ¿verdad? En aquel momento, utilizando la jerga boricua, puertorriqueña, yo dije, mano, este tipo está vivo. Esto es verdad. El tipo está vivo. Este tipo está vivo, man. Brother, este tipo está vivo. ¿Y de qué tú estás hablando? Pues de la resurrección de Jesús. Eh, en ese sentido, eh, nosotros pues eh, necesitamos eso. Nosotros necesitamos el llevarnos a tener ese encuentro con Cristo. Y una persona, después que tiene ese encuentro con Cristo, todas esas dudas intelectuales las maneja de otra manera. Porque ahora tuviste un encuentro con Él. Ahora tuviste un encuentro con Él. Y yo deseo que todos ustedes que están viendo tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es nuestro Salvador, Él vive porque venció la muerte. Él vive de hoy y para siempre. Y yo me dedico a decirle a la gente que Cristo quiere tener una relación contigo, que Él desea que tú entres en una relación con Él. Esa es mi labor como predicador del Evangelio de Jesús. Maravilloso, maravilloso. En medio de la civilización del espectáculo, de simulaciones, predicamos a la verdad, que no es una filosofía, no es una idea, sino es una persona, alguien, y está encarnada en la vida de Jesús. Así que, don Pablo Jiménez, muchísimas gracias, de verdad, ha sido una conversación grandísima, ha sido riquísima en tanto en intelecto, en sabiduría, en espiritualidad. Así que muchísimas gracias de verdad por participar con nosotros y explicarnos todo esto. La verdad que para mí su sermón ha sido un sermón, al igual que el francés, eh, ha sido un sermón profético. Después de 12 años está más vigente que nunca y pienso que va a seguir vigente por muchos años más, décadas diría yo, porque vivimos en ese cambio constante dentro de la posmodernidad. Un sociólogo que entrevisté hace poco mencionaba la hipermodernidad, el cual Sí, se va acelerando, los cambios van acelerándose. Muchísimas gracias de verdad por toda su sabiduría. Así que ya saben, doctor Pablo Jiménez, todos sus contactos, su website, sus libros van a estar en los show notes, en la descripción del video. Así que les recomiendo cualquier tipo de lectura del doctor Pablo Jiménez, lo que es homilética, predicación, buenísimo. Así que van a estar los libros y sus artículos, su website en la descripción del video. Gracias por estar con nosotros. No se olviden darle like, de suscribirse y nos vemos en la próxima.